Él es José Luis Fernández, tiene 81 años. Desde muy joven está luchando por la libertad en su país y no ha perdido las esperanzas y sigue ahí luchando. Fue preso político, 6 años estuvo como preso, lo metieron preso el 22 de octubre de 1960 por luchar por la libertad por Cuba y ha sido presidente del Presidio Político Histórico Cubano. Y aquí está con nosotros como analista de lo que está pasando, porque hay dos noticias que están dando la vuelta al mundo. La primera, la renuncia ya anunciada de Castro a la directiva, a vicepresidente, ¿no?, del Partido Comunista Cubano. Y lo otro es la condena al policía blanco que mató al ciudadano negro en los Estados Unidos. Es la primera vez que eso sucede en Minnesota, es decir, que está condenado, acusado de haber asesinado a este señor. Pero vamos a hablar sobre Cuba, que nos afecta directamente su presente y su futuro. A nosotros los venezolanos, ya que somos provincia cubana, hasta ese extremo hemos llegado. Cuénteme cómo usted analiza lo que está pasando en Cuba. Primero, ¿quién tiene el poder en Cuba realmente? Porque es la primera vez desde el año 59 que un Castro no está en la presidencia o vicepresidencia de Cuba o del Partido Comunista. Bueno, no está presente visiblemente. La familia Castro sigue en el poder. Esto no es nada más que una cortina de humo. A estas alturas no se puede llamar para cautivar tontos útiles, porque los medios reflejan cuál es la situación interna dentro de Cuba y reflejan la brutal represión al estilo puramente castrista, que está manifiestamente día a día contra todo aquel que se exprese o manifieste distinto a sus lineamientos. Ok, ¿y quién maneja el poder? Porque unos dicen que son los militares y que por eso le han dado negocios y demás. Militares que todos y cada uno de ellos en todas estas décadas ha ascendido a esos puestos Raúl Castro. Es decir, que él no ejercerá, él habrá renunciado, pero no ha renunciado al poder porque lo tiene con su gente. Otros dicen que son los viejos revolucionarios de Sierra Maestra que sobreviven y que inclusive están en contra de las reformas que intentó hacer, según dicen algunos, Raúl Castro en la época de Obama. ¿Qué dice usted a todo eso, que conoce lo que está pasando allá adentro? Primero, nunca hubo el intento de hacer ninguna reforma. Las reformas en Cuba son un viso que dan para la opinión pública internacional. En Cuba la represión está intacta, el apoyo de la izquierda radical internacional está intacto también a favor de Cuba. Los medios obvian la realidad que hay dentro de Cuba y los Castros siguen siendo los que manejan la miseria que existe en Cuba. Miseria para el pueblo, riqueza para sus bolsillos. López Calleja asciende ahora al Comité Central y es de la gente pues que maneja el dinero en Cuba. Todos son ricos, todos ruedan buenos carros, todos tienen casas, viven en casas que no fabricaron ni compraron y es una élite. En Cuba existe una mafia y Raúl Castro pues aparentemente deja el poder. Si usted ve el discurso de Díaz-Canel, que es puesto a dedo, donde dice que se le consultará las cuestiones importantes de Estado. O sea que más claro no puede ser. No hay cambios, no hay sucesión, es reforzamiento. Y es una carta que tenían guardada para esta oportunidad y ya Raúl frisa a los 90, que biológicamente está terminando. Dicen que tiene cáncer, pero han dicho tantas cosas y han matado tantas veces en su época a Fidel Castro, ¿no? Que en fin, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver el sepelio para saber si es verdad.
Pero ¿no cree que Díaz-Canel, que es mucho más joven y aunque es adoctrinado por Raúl Castro, pueda cambiar algunas cosas, ser más o menos como la dictadura china, por ejemplo? No, de ninguna forma. Díaz-Canel es una persona opaca, una persona totalmente desposeída de carisma y es una persona puesta a dedo para precisamente dar la imagen de una persona joven al frente, pero no existe. Hay un hijo de Raúl Castro, a quien le dicen el tuerto, que es un factor importantísimo en la seguridad de la mafia castrista, de sus beneficios, de sus dineros, y han hecho movidas que para ingenuos o alguien no tan ingenuo es una cortina de humo, eso no existe. No hay cambio ni hay modelo a seguir, es continuidad. Y entonces, ¿cuál es la razón de la renuncia de Raúl Castro? ¿Está cansado ya? ¿Quiere tener una vida más familiar que no puede tener desde ese puesto? ¿Qué es lo que usted cree que está pasando allí? Bueno, a mi juicio es una fachada, es una cortina de humo y también son los años que pesan sobre él. Y entonces quizás dentro de unos meses más no tenga la habilidad de preparar una salida como esta que ha preparado. Esto es una salida que fue concebida, estudiada, puesta en marcha precisamente para eso, para dar una imagen de que se retira y de que van a haber cambios. La represión en Cuba está intacta. En Cuba no existe bloqueo. La miseria es total y absoluta por el sistema. Y Cuba no tiene solución con cambios. Cuba tiene una sola solución, lógrese o no, que es la erradicación de todas las esferas de poder y que la nación nazca de sus cenizas con pluralismo, con libertad y sobre todo con justicia. El hambre y la crisis que ahora empieza a surgir porque ya no los Castro, que deberían ser condecorados como los chulos del siglo XX, es que han vivido de chulear primero a los rusos, que les convenía geográficamente eso, pero ya los rusos ya no tienen el dinero, ¿no? Están buscando a quien chulear. Los rusos. Putin, ¿no? Los venezolanos arruinaron, acabaron con el país, algo impresionante. Entonces, cómo es la caída? ¿Cómo es la salida? ¿Cómo usted ve la salida de la dictadura cubana? Mire, hay un pensamiento de José Martí, nuestro apóstol de la independencia, que dice que en política lo cierto es lo que no se ve. Los entretelones que mueven los cambios y las sucesiones y las explosiones sociales y todo son los imprevistos también muchas veces, es el factor que mueve. En Cuba es una mafia desde el primer día, compuesta por dos hermanos que no tienen una hora en una nómina de trabajo, apoyado por la izquierda internacional, apoyado por muchísimos gobiernos que se dicen ser demócratas y sin embargo pues han sido tolerantes y muchas veces coincidentes con la mafia castrista, porque yo ni siquiera le llamo dictadura, yo le llamo mafia, con la diferencia que si esa mafia lo estuviera rigiendo Al Capone, pues Cuba sería próspera. Han vivido 62 años de limosneros, con la mano extendida y en muchas ocasiones llevando a los jóvenes cubanos como mercenarios a morir en distintos episodios internacionales para llevar también la doctrina de la miseria, del hambre y la persecución. La misma Venezuela, su tierra, fue invadida por Cuba en épocas anteriores. Cuba ha intervenido en una
cantidad extraordinaria de países ha llevado por primera vez nuestro nombre como mercenarios. Son cientos, son miles de jóvenes que han muerto en África, en otros lugares, para servir a la Unión Soviética. Y vuelvo a decirle, toda la ascendencia Castro y los hijos de los dirigentes de más envergadura son ricos, con estudios, preparados en escuelas en Europa, con cuentas bancarias, con barcos suntuosos. En fin, vuelvo a reiterarle, un trabajo de una mafia que no es capaz de producir nada. Usted creo que sale de prisión en 1966 y uno de los países donde es acogido es en Venezuela. Hoy tiene 81 años. Todavía... Perdón, yo no fui acogido en Venezuela. Yo hice gestiones a través de la Gran Logia Masónica de Venezuela en el año 79 y pusieron un licenciado a cargo de mi caso. Visité el consulado de Venezuela en Cuba y ya con todos mis documentos en regla, los pasaportes míos y 7 de familia que éramos, entrevista en la Embajada de los Estados Unidos, vino el Mariel y por ahí sacaron una cantidad inmensa de presos políticos. No tuve la oportunidad de viajar a Venezuela, sino a los Estados Unidos. Pero guardo el agradecimiento profundo por la forma en que me atendieron y por el pueblo de Venezuela, que hay veces que, digo, no nos oyeron y votaron por el que les dijo que los iba a llevar por el mar de felicidad que navega el pueblo cubano. Le iba a preguntar, usted tiene 81 años. Correcto. ¿Todavía tiene las maletas puestas porque piensa que va a regresar a Cuba? Mire, biológicamente uno va perdiendo pues la capacidad operativa, ¿verdad? Las esperanzas nunca se pierden. Yo no tengo nada que ir a buscar materialmente a Cuba, ni siquiera la casa que vivía, que fue robada por el único delito de abandonar el país. Ejercicio ese único realizado en países como el de Cuba, el de la Cuba de aquella época, cuando el dólar era perseguido. El sueño de la patria libre y justa está perenne, así como el temor al neocastrismo, al neorevolucionarismo, y veo con asombro cómo Argentina sigue practicando el neoperonismo. Lo repite y lo repite, y por eso yo estoy en contra de cualquier cambio. Yo estoy a favor de la erradicación de todas las esferas de poder y de que haya justicia. Sin justicia no hay patria. Sin justicia no hay patria y son muchos los crímenes. Solamente el remolcador 13 de marzo es para vivir insultado. Y mis maletas no. Mis maletas no. Mis botas estuvieron muchas veces listas para participar en el rescate de las libertades conculcadas. Sin lucha interna no hay lucha externa. Y a la inversa. Hoy estamos viendo una juventud que se está moviendo sin el policía adentro y está reclamando sus derechos. Cuba perdió al permitir los teléfonos celulares y cierta capacidad de internet y demás, y se está viendo cómo se está moviendo el pueblo. Yo considero que puede haber una explosión social. Y la libertad de cualquier país, tanto de Cuba como de Venezuela, no puede estar sujeto a un solo patrón de lucha. La lucha pacífica ha sido una benevolencia que se le ha otorgado a ambos países, a Cuba y a Venezuela. Yo veo muchas veces a Venezuela y sufro
por la posición geográfica que tiene, por la cantidad de hombres jóvenes con formación militar fresca en toda esa frontera inmediata. Mientras la izquierda intervenga en la política de nuestros países, estaremos sujetos a transiciones a largo plazo sin libertad absoluta. El regreso mío estaría sujeto a la estancia lógica, pero ya yo no puedo empezar de nuevo, porque los años pesan. ¿Qué dejó en Cuba? En realidad, material nada. Yo no tenía propiedades. La casa que vivíamos, el solar, la casa era de mi padre. Teníamos dos casas en una y no dejé nada. Lo único que se me quedó fue la memoria cargada de un rosario de muertos, fusilados, encarcelados, solamente con el remolcador 13 de marzo. Es para vivir insultado todos los días de la vida. Pero dejó recuerdos y dejó familia. En realidad, yo soy único hijo. Yo vine con mis padres, mi esposa y mis 3 hijos. Dejé primos. Después, pues, primos allegados, pues viajaron acá, se quedaron aquí y demás. En fin, vuelvo a reiterarles, yo perdí mi juventud. Yo perdí mi juventud porque Cuba es el país que más prisiones tiene en su territorio. Busque luego un mapa señalado y lo verá. Y la cárcel grande. A mi hijo mayor le quitaron una beca ganada por ser buen estudiante, por haber ganado unas competencias de lucha grecorromana, y le quitan la beca porque yo era masón, porque había sido preso político, porque en mi casa nadie pertenecía a ninguna organización de las que llaman no gubernamentales. Cuba tiene un sinnúmero de organizaciones parásitas que no producen nada y todas son dependientes del servicio de inteligencia castrista, que es quien rige el destino de Cuba. Las fuerzas represivas, y por eso se mantienen en el poder. Uno entiende que Castro en principio no caía porque estaba apoyado abiertamente por la Unión Soviética y el acuerdo que había entre los Estados Unidos y la Unión Soviética después del desmantelamiento de los misiles soviéticos en Cuba. Pero la Unión Soviética desapareció, fracasó. Eso demostró que era un fracaso. Y eso que estaban mejor que los cubanos. Luego, ¿por qué se mantuvo Fidel Castro? Alguien de la CIA que entrevisté me dijo porque a los Estados Unidos le convenía, ¿no? Porque estaba desangrando a la Unión Soviética. ¿Por qué cree usted que no cayó Fidel Castro? Mire, a mí lo hipotético no me gusta opinar ni hacer conjeturas. Tal vez Fidel Castro haya trabajado más para los órganos de inteligencia norteamericanos que lo que cualquiera pueda creer. Fidel Castro en principio era de tendencia nacional socialista. Su discurso, que está editado un par de veces de la historia más sorbedad, fue más o menos mi lucha de Adolfo Hitler. Admiraba a Mussolini, en fin.
Y yo recomiendo que lean El Cuarto Piso para que vean cómo los Estados Unidos ayudaron a Fidel Castro al arribo del poder. Desgraciadamente, los países tienen intereses, la política la mueven un montón de factores que yo desconozco, pero es la realidad. Así como permitieron que los sandinistas entraran a Managua. Mientras hubo un intento democrático por salir de Somoza, intervinieron. Y cuando los sandinistas comunistas estaban a las puertas de Managua, le quitan la ayuda a Somoza y no lo dejan entrar. Batista da un golpe de Estado a destiempo, algo común en nuestra América, rompió la Constitución, hubo un muerto por accidente, las clases vivas se congratularon, el país siguió su curso económico con una grandeza extraordinaria hasta que surge el 26 de julio en el cuartel Moncada. Y pues de ahí vino lo que todos conocemos, la mentira, el engaño, el terrorismo, una noche 100 bombas, daños colaterales, secuestro de un avión de Miami a Oriente que cayó en la bahía de Nippur. O sea que era evidente y yo supongo que los órganos de inteligencia sabrían quién era Fidel Castro. Sin embargo, le apoyaron. Y después, pues, interrumpieron todo esfuerzo que hubo para salir de Fidel Castro. Todos los grupos luchando y demás fueron abandonados. Y ya ve cómo fue Obama a conceder, a legitimizar a Raúl Castro en Cuba, sin pedir a cambio nada. Entonces, tal vez contestando al inicio de su pregunta, Fidel Castro se haya mantenido, o sea, él en principio y después por el servicio que le hayan prestado los Estados Unidos. Es posible que sea así. No sé qué más puede hacer, ¿no? ¿Cómo cree usted que pueda conseguir la libertad Cuba? ¿Qué es lo que hay que hacer dentro y fuera de Cuba? Yo creo que si no hay insurrección popular, no hay salida del sistema. El sistema propicia hambre. El hambre en los sistemas como el de Cuba y el de Venezuela y el de Corea del Norte son auspiciadas por el gobierno, son hechas. Porque mientras un venezolano anda buscando una arepa, no se ocupa de conspirarlo, tiene que alimentar a sus hijos. Y para llevar a cabo una lucha clandestina hay que tener recursos médicos, económicos, habituallamiento, y todo eso está desmantelado. Así que, a mi juicio, lo único que puede dar al traste con la dictadura es la insurrección popular. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? Tampoco. Pero es la única solución que tiene el problema cubano. El problema cubano no tiene comparación alguna con el cambio que dejó Franco, con el que hizo Pinochet y con la Europa comunista. Es un sistema único en su clase. Y en el caso de Venezuela, ¿cómo ve usted su salida? Muy mal. Muy mal, yo respeto las opiniones, pero mientras los partidos tradicionales de Venezuela estén rigiendo la oposición, estaremos viendo lo que estamos viendo, desgraciadamente hasta ahora. Venezuela no sale tampoco por ningún tipo de presión, porque a ellos no les importa si el pueblo muere de hambre o no muere de hambre. Ellos se alimentan. Y desgraciadamente la presidencia provisional de Venezuela está regida por los partidos tradicionales de Venezuela, ya sea SADEI, CUPEI o ADECO. Es mi punto de vista, ¿no? Claro.
Ok, entonces, en resumen, por lo que estamos hablando, en Cuba no hay ningún cambio. Sigue con el poder y manejando el poder Raúl Castro, a través, supongo yo, de sus militares y familiares que todavía están en puestos claves. La única salida de Cuba es la insurrección militar popular. Lo mismo que piensa de Venezuela, la insurrección popular entonces. Completamente. Que tiene en su contra para que exista el hambre de la gente, porque cada día tiene que buscar la comida de ese día y no pensar necesariamente en política, aunque el pueblo venezolano sigue en la calle. Sí, pero en el caso específico de Venezuela hay algo que es envidiable por parte nuestra, que es su situación, su posición geográfica. Venezuela tiene una posición geográfica que le favorece. Hemos visto como hay un joven que pertenecía a un cuerpo policíaco que fue masacrado porque que caiga en combate, bueno, murió en combate, pero lo remataron, no recuerdo el nombre, creo que era Pérez de apellido o algo, por cierto, era masón también. Oscar Pérez. Lo primero que se hizo fue cuestionar su integridad y su militancia, si era cierta o era infiltrada, etc. Y no tuvo apoyo. Tan pronto se presentó la situación en Venezuela y se elige un presidente provisional que tiene todo el apoyo, porque nosotros tenemos muchísimo menos apoyo que lo que tiene la oposición venezolana. Menos. Un presidente provisional reconocido. La internacional se reúne en Santo Domingo y lo apoya. Pero todo este apoyo que tiene la oposición venezolana está sujeta a condiciones. Y el pueblo venezolano tal vez no pueda conspirar, digamos, llevando la misma teoría del pueblo cubano, porque está buscando alimentos, pero hay fuera de las fronteras de Venezuela una cantidad de jóvenes con entrenamiento militar en diversas actividades, fresquecitos. Y en Venezuela no hay asomo de rebeldía. La rebeldía es el pueblo a pecho descubierto contra las balas y contra los sicarios estos que tienen organizado en bandas paramilitares. Así que, ¿cuál ha sido el éxito de la oposición? ¿Qué se ha logrado? Maduro sigue en el poder, Cabello sigue en el poder, la hija de Chávez es inmensamente rica y disfruta su fortuna. Entonces, pues, no hay esperanza visible. No se van a ir del poder por presión, de ninguna manera. De ninguna manera. Es triste, pero la solución de los problemas de nuestros países se resuelve solamente modificando la salud de quienes la oprimen. No con discursos, no con palabras, no con negociaciones. No negocian porque pierden. Y el dinero es la codicia, todos son inmensamente ricos. Así que ese es mi punto de vista y añoro que Venezuela sea libre porque es un pueblo que lo merece. Tiene una geografía maravillosa y una gente extraordinaria. Nosotros tenemos a favor nuestro, que no lo tuvieron ustedes, primero las nuevas tecnologías que permiten desde un principio que el mundo poco a poco vaya abriendo los ojos, cosa que no sucedió con Cuba, porque tenían todo el apoyo no solamente del comunismo internacional, sino de la izquierda en general. Algunos de los grandes pensadores de la época luego abrieron los ojos, como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, de que aquello era una auténtica dictadura. Otros no, como Gabriel García Márquez. Pero la mayoría de los intelectuales que apoyaron a Fidel Castro como una especie de Robin Hood, luego abrieron los ojos y se dieron cuenta. En el caso de Chávez Frías, todavía no había muerto cuando ya el mundo conocía que no era lo que pensaban anteriormente. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros, mientras ustedes salían de una dictadura, la de Batista, para terminar en una tiranía,
a pesar de que el gobierno de Batista, durante el gobierno de Batista, Cuba era el país más avanzado del Caribe y, ¿cómo se llama? En sanidad y en espectáculos y en todo. Bueno, pero venía de una dictadura. En cambio, nosotros veníamos de una democracia desde 1958, o sea que la gente no dejó de criticar y de cuestionar por qué nacieron y vivieron con eso. Eso por otro lado. Y la gente joven, inclusive para sorpresa mía, la que nació, porque ya hay muchachos que nacieron y crecieron dentro de la dictadura, eso que llaman chavismo, hoy revolución bolivariana, que no es más que la involución bolivariana, pues tienen muchos de ellos los ojos abiertos. O sea, que yo creo que en ese sentido no está perdido. En fin, de verdad que muchísimas gracias. Interesantísimo conversar con usted. ¿Qué más quiere decir? Antes yo quería hacerle una pequeña observación. Dígamelo. Se habla de la dictadura de Batista. Hay veces que emitir una opinión suele que sea encasillada a la persona, ¿no? Y diga, no es tendiente, ¿verdad? Si habían 126 publicaciones, si habían varias emisoras de radio, si habían varios canales de televisión, ninguno fue clausurado. A partir del año 1955 se restablece la Constitución del 40 en todas sus partes. No hay un decreto más como gobierno. O sea, no se gobierna más por decreto. Si usted analiza las elecciones del año 1954, Grau, que era el partido auténtico, estuvo hasta 2 o 3 días antes de las elecciones y se retira aseverando que iba a haber fraude. El partido ortodoxo va a las elecciones. Y entonces usted coge después y revisa cuántos representantes y senadores eran de diversos partidos. Y si usted ve la amnistía de Fidel Castro, se da cuenta que ninguna dictadura suele hacer eso. Censurable el golpe del 10 de marzo. Censurable el que lo apoyaran todos los países sin excepción, incluyendo los Estados Unidos. Apoyaron el golpe del 10 de marzo, legitimizaron su gobierno. En el año 54 se celebran elecciones. Ya estaba el cuartel Moncada, el asalto al cuartel Moncada en el 53. En el 57 asaltan el Palacio. Y cuando usted se pone a analizar lo que era una dictadura como lo de los Somoza o de otros lugares, Franco, Pinochet, se da cuenta el estilo y el trabajo. Sigue repitiendo dictadura, dictadura, dictadura. Mi juicio no es que existía una dictadura. Ya Batista no era ni siquiera el presidente cuando se va. Había salido en las elecciones del 58 Rivero Agüero. Que se podían cuestionar las elecciones, podían cuestionarse, es derecho. El tener dudas, etcétera. Fueron entorpecidas por Fidel Castro y su movimiento revolucionario. En cuanto a el desarrollo, era en todos los órdenes. En todos los órdenes era el desarrollo de Cuba. Yo soy de la clase pobre. Yo tengo un lema que cuando los ricos se acaban, los pobres se mueren de hambre. Porque quien hace grande un país son los empresarios. Se necesitan salarios justos, prestaciones, todo lo que corresponda a los obreros, pero en realidad el empresario es quien hace grande a un país. Y torpedear eso es matar a la nación, que es lo que estamos viendo. Y lo estamos viendo ahora precisamente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos viendo cómo se está yendo a pique el país. Ya somos consumidores de petróleo cuando éramos exportadores. Y en fin, para mí también es un placer. La segunda vez que hablamos, tal vez usted tenga más canas y yo más arrugas. Porque hace cuántos años que usted me entrevistó. Imagínese usted. Bueno, usted no tiene canas.
No, porque yo me las quito. ¿O se le caen? No, las que me quedan me las quito. Ahora, me toca preguntarle lo siguiente, después de todo lo que dijo, que yo previamente ya hablé de que era el país más próspero del Caribe, de las islas del Caribe, quiero decir. ¿Por qué entonces ese apoyo masivo a Fidel Castro? ¿Y de dónde se saca que Fidel Castro tuvo un apoyo masivo? Al ¿Cuándo? principio no tuvo un apoyo masivo. A partir del triunfo. Sí. No, indiscutiblemente, los pueblos son arribistas. Pero ¿de qué se quejaba la gente? Mire, nosotros éramos una república bien joven. 50 y pico de años en la vida de una nación no es nada. Teníamos escuela en todas partes. La educación, había un analfabetismo flotante que heredamos el 75% de analfabetismo de la colonia española. Bueno, nosotros estudiamos por el libro de Baldor. Bueno. Y la cantidad de camas en los hospitales en Cuba era mayor que en los Estados Unidos, en proporción. Por Dios, mire, superábamos a países inclusive de Sudamérica. Pero ¿por qué entonces, de qué se quejaba la gente allá en el año 59, en enero? Mire, en enero del 59 nadie se quejaba de nada, el país estaba como nada. Cuando triunfa, cuando Batista se va y llega el triunfo de la revolución, viene la explosión esa, la histeria colectiva, y viene el oportunismo y el júbilo, como lo va a ver el día de mañana en Cuba cuando se desplome el sistema. Exactamente igual. Los pueblos. Por Chávez votaron en 2 elecciones los venezolanos. Ganó solamente en la primera. No, Ganó realmente solamente. Sí, pero la otra se la robó a consecuencia del primer voto. Es increíble. Entonces, para la izquierda, la lucha pacífica es santa. Chávez da un golpe de Estado armado contra Carlos Andrés. Y sin embargo, después se postula, eso se olvidó. En el caso específico de Cuba es lo que hacen todos los pueblos. Todos los pueblos son así, así. Hay una anécdota de Máximo Gómez, general de la Guerra de Independencia de Cuba, por cierto, dominicano, porque nosotros tuvimos en nuestra gesta venezolanos y dominicanos y Baldor, por ejemplo, y hay huellas de Venezuela en Cuba desde siempre. Vemos, dice Máximo Gómez, que cuando está entrando a La Habana se estriba en su caballo y mira hacia atrás y dice, si yo cuento con esto, España me dura 3 meses. Traía detrás, era la guerra de independencia, habían 130,000 cubanos peleando a favor de España y 5,000 de la raza negra. Lo que pasa es que yo envidio a los periodistas y a los hombres de los medios que buscan la historia dejando el corazón a un lado y dejando sus opiniones y conceptos políticos al otro. Y van al punto, al meollo de la historia. Porque yo creo en la historia absoluta, en la verdad absoluta. Hay verdades que son irrefutables. El desarrollo que tenía Venezuela era, yo le comentaba que yo visité Venezuela en el año 85, es un país maravilloso, que lo único que no pude fue manejar en Caracas, ¿verdad? Y manejaba en Nueva York cuando aquello, porque le cogí miedo a las calles de Caracas y a la zanja aquella que corre de este a oeste. Bueno, y eso que no sabe cómo se manejaba en Maracaibo, a donde yo sí tenía miedo de manejar. Bueno, pues entonces estuve hospedado en los mejores hoteles que había en Venezuela. Yo estaba a cargo de una convención que se dio en el Tamanac, en el centro de convenciones del Tamanac. Fueron mis hijos, fue mi señora, y los jóvenes iban a la discoteca mínimo con chaqueta deportiva. Se vestía, se conducía a la gente correctamente.
Y esos barrios marginales que usan como propaganda la izquierda, ¿verdad? En aquella época las antenas parabólicas eran de este tamaño. Usted las veía allí. Agua, luz, refugio para los malandros, huyéndole a la policía. Se metían ahí, no encontraban más nadie. Esos eran los barrios marginales, ¿verdad? Que había miseria. Miseria la hay en todas partes del mundo. No hay igualdad social sin igualdad de cultura, decía Martí. Hay quien tiene la oportunidad de superarse y no puede ganar lo mismo un zapatero que el dueño de la zapatería. O un pintor de brocha gorda que un ingeniero. Es increíble. Y entonces, pues, hay muchas falsedades que es a lo que yo le tengo miedo al derribo. Yo estoy seguro que el desplome de la dictadura o de la mafia castrista va a venir. Que yo lo vea, no sé. España estuvo dominada como 700 años. Le decían los moros, los árabes, qué sé yo, cómo eran las cosas. Y sin embargo, pues llegó el momento. Y Venezuela va a ser libre. El recuperarse va a dar mucho trabajo. En el caso nuestro tenemos la delincuencia de boberías que no se robaban antes. Un bombillo de un portal, ropa tendida en una tendedera de uso, eso no se usaba antes. Y el problema ecológico. Cuba hay un problema ecológico como el que está sucediendo en Venezuela en estos momentos, que muchas veces es irreparable. Y dígame usted, Venezuela con uranio, con oro, que es inmensamente rica. Y no hay modelo ni para Venezuela ni para Cuba. China son capitalistas bajo la hoja y el martillo. La hoja y el martillo es un símbolo para tapar bajo el viso ideológico el capital. Y Rusia lo mismo. Y estos mendigos ahora no tienen a qué pedir. Y ahora aquí tenemos en la presidencia un señor senil, con demencia senil visible, que no les va a dar nada. No les va a dar nada. ¿Y a quién le piden? Bueno, ya veremos, del dinero que tienen irán comprando alguna bobería para paliar la situación, porque tienen dinero. Por lo menos el pollo que se come en Cuba va de aquí. De los Estados Unidos, es decir. Ajá. De los Estados Unidos. Bueno, bien interesante su conversación nuevamente. De verdad que muchísimas gracias. Vuelvo a recordarles a los que nos están viendo o nos sintonizaron tarde que se trata de José Luis Fernández, quien fue preso político desde el 22 de octubre de 1960 y estuvo 6 años preso. Ha sido presidente del presidio político histórico cubano, que se encargó de darle la bienvenida, un abrazo y ayudar a los presos políticos que podían salir de Cuba después de diferentes formas, donde uno pasa por esos pasillos y ve cientos de fotos de los diferentes presos políticos que han pasado o que ha tenido Cuba y que cayeron en su lucha por volver hacia la democracia. De verdad que muchísimas gracias, José Luis Fernández. Gracias, ¿sí? Un saludo. Y un abrazo. Suerte, exactamente. Y a lo mejor, pues, nos vemos en Caracas un día. O en Cuba. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo voy a ver a usted en Cuba y usted me va a ver a mí en Venezuela. Cómo no, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Y bueno, pues, ya sabe, esto ya fuera de contexto, mi opinión es la opinión de un simple soldado de fila, ¿eh? Yo sé. O sea, yo no soy un analista político, yo no, y siento esto con el corazón, de verdad. Es un drama que duele y tengo una simpatía muy grande por María Corina Machado, porque es la que no está entre los entretelones estos que se está moviendo la oposición venezolana. Se acabaron los tiempos de la Revolución Francesa, los girondinos, los jacobinos, los de la izquierda y los de la derecha. No hay medio. No hay medio. Aquí están los de aquí y los de aquí. Derecha e izquierda. Ya veremos qué ayuda
Ahora le van a dar el TPS a los venezolanos. O sea, se sigue transitando por el mismo camino que transitamos nosotros, para luego quedar en el olvido. ¿Verdad? Va ahí quedando en el olvido. Así que vamos a ver qué pasa. Un abrazo. Bueno, Saludos a su señora. igualmente. Hasta luego.